Voy a intentar referirme brevemente así a tres cuestiones, ¿eh? Quizás voy a hablar así como comida patronauta, como digo a veces, así como muy compactadito. Pero me parece que hay un dilema que habría, Lucho, que me parece muy importante, que es precisar y cómo podemos retomar nosotros esta discusión con el liberalismo y la idea de socialdemocracia, porque eso tiene que ver de alguna manera con una segunda cuestión, que es el problema de la posibilidad o no de relación, concertación versus izquierda y frente amplio, digamos, que también me quiero meter ahí. Y finalmente, yo creo que esto brinda una oportunidad de repasar un poco algunas cuestiones que es la que estamos homenajeando en este último tiempo, que es la unidad popular, la experiencia de la unidad popular, cómo se construye la unidad popular. Voy corriendo por esas tres cuestiones. Yo creo que una operación gigantesca que hace como decía Lucho, desde la escuela austríaca para en adelante, esto que va a redundar en el neoliberalismo, es reducir la noción de libertad a una libertad económica de un individuo que tiene que comportarse sencillamente de manera aislada y no asociativa. Además, esto es fundamental, en lo que ellos llaman un régimen de responsabilidad individual, entonces, frente a las estrategias para maximizar oportunidades ante los precios que tiene, sencillamente. Esa es la libertad. No hay otra libertad, sencillamente. Y aquí es donde la izquierda, al revés, hemos cometido el error de que donde escuchamos libertad salimos arrancando, cuando nosotros tenemos que tomarnos esa palabra, porque esa palabra es nuestra. Esa palabra se inauguró mucho antes y tenía un sentido mucho más amplio. En nombre de la libertad que nos ha instalado el neoliberalismo, hemos terminado perdiendo soberanía sobre nuestras propias vidas. Por eso que tenemos que recuperar ese horizonte. Es un horizonte que de alguna manera también, y tenemos que asumirlo críticamente, se perdió en la izquierda del siglo XX, porque de alguna manera esa libertad individual también era parte del costo que pagábamos en nombre de una igualdad que se generó en experiencias de los socialismos reales, sencillamente. Y la libertad del individuo no puede ser algo que se paga sencillamente como ofrenda en nombre de la igualdad, sencillamente. Hoy, por ejemplo, no vamos a lidiar con este pueblo que demanda libertades sexuales, etcétera, una gran libertad, nivel de autonomía individual, digamos, eso es muy característico también de este individuo que salió cada uno con su cartel para que lo vieran a él también. Entonces tenemos esos rasgos ante este nuevo pueblo y por lo tanto estamos ante una demanda histórica de volver a reajustar la relación entre los idearios de igualdad y libertad, me parece a mí. Y en ese sentido es también un punto en el cual podemos desafiar el corazón de la doctrina neoliberal y de la forma en que se ha construido, para decirlo en términos granchianos, en sentido común, digamos, hegemónico, como hegemonía cultural en la sociedad, sencillamente. Entonces no es dejando la bandera de la libertad, sino tomándola, sencillamente, y abriéndola. Y ahí es donde también es el otro horizonte, la política, la democracia. Ellos son los que no pueden con la democracia, no nosotros. Ellos son los que tienen que tener una serie de esferas del Estado que estén blindadas al escrutinio ciudadano. Si nosotros ampliamos sencillamente la ciudadanía, la hacemos cada vez más determinante en el proceso que dirige las orientaciones del modelo de desarrollo, sencillamente no pueden soportar con sus condiciones, ¿no? Por eso tienen que construir un régimen de propiedad, vuelvo a citar ahí a Lucho, que lo que permite es la concentración, ojo, no el emprendimiento, eso es un mito también. Es un sistema tremendamente concentrado, donde no se distribuyen ampliamente en la sociedad las oportunidades para jugar a ser capitalista, aunque sea capitalista chiquitito. No, no hay espacio, sencillamente, ¿no? Entonces, por eso es que tienen que tener un banco central autonomizado, por supuesto, ¿no? Para que pueda manejar un dólar de acuerdo a los que son a los sectores primarios exportadores, etcétera, para beneficiar a ese tipo de sectores. ¿No? No es que nos estén protegiendo a nosotros sencillamente con esas doctrinas. Y entonces ahí es donde está ya también el famoso eufemismo, digamos, la caricatura de la idea de la socialdemocracia. O sea, si Arboe, si Izaguirre, si Jimena Rincón o Viera Gallo, que están en los directorios de la FP, son socialdemócratas, nosotros somos astronautas, aquí estamos hablando de qué, sencillamente. O sea, la socialdemocracia fue un proyecto que incluso se construyó y se afirma, sobre todo en la posguerra, para intentar institucionalizar los derechos de un movimiento obrero al cual le tenía miedo después de la posguerra, ¿no? Y por eso es que se construyen derechos sobre esas viejas formas de representación social subalterna, sencillamente. Hoy aparecen una serie de contradicciones más que no están nombradas por la institucionalidad y por lo tanto este pueblo la desborda, completamente la desborda.
sencillamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aparecen ciudadanos con contradicciones que están expresadas como deudas, porque su vida para reproducirse se tiene que endeudar y va a parar a los tribunales, sencillamente. O sea, no tienen un procesamiento político. Ahí tiene que funcionar con una política constreñida, que no pueda reconocer en eso un interés que socialmente puede ser procesado como contradictorio en una democracia, sencillamente. Entonces ahí se les cae la bandera de la democracia también. Y la bandera de la democracia con su carácter social. Entonces, ¿qué es socialdemocracia? ¿Ah? La de Tony Blair, en ese sentido, no es que la vaya a reivindicar, ¿eh? Pero Margaret Thatcher tenía razón. ¿Ah? Ella decía, mi gran obra es Tony Blair, ¿no? Sencillamente. Entonces, lo que hay sencillamente ahí es un sector, y aquí paso al otro tema, entonces, que hay que reconocer que la concertación es abiertamente neoliberal. Hay una suerte de progresismo neoliberal, yo lo he llamado así sencillamente. Entonces, hay un sector en la concertación que construyó una connivencia de intereses con el gran empresariado. No es que la derecha no lo dejaba hacer más, sencillamente, sino que tenía intereses orgánicos construidos con esas formas de acumulación para protegerlas y ampliarlas. Por eso ponía el ejemplo de Pickering, no me decía Viragallo, decía otras cosas recién. Delante se dijeron más nombres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí voy al punto de las cuales es la posible alianza. Claro, no podemos permitir un nuevo gobierno de derecha, por supuesto, con el desastre que hemos tenido, ¿no? Con Piñera. Perfecto. Entonces hay que correr a una unidad. Perfecto. Ya, vamos a la unidad. ¿A unidad de qué? ¿A unidad de qué? Entonces, aquí es donde yo también le traspaso el lavatorio a aquellos sectores que se creen efectivamente demócratas o progresistas en la concertación para que enfrenten la discusión que allá internamente no han terminado de dar nunca. Para que nos demuestren también a los que no tenemos nada que ver, ni nunca hemos tenido nada que ver con la concertación, ni con ninguna de sus administraciones en ningún punto, en ninguno de estos 30 años, ¿no? Que realmente quieren otra cosa y que han dado una lucha allá adentro y la han perdido sistemáticamente. Entonces quizás ahí puede haber una especie de discusión para ver cómo construimos las cuestiones. Pero insisto, con el programa, con los elementos por delante. Con los elementos por delante. Porque allá adentro hay intereses empresariales. Entonces no es la unidad por la unidad nomás, sencillamente para llegar y juntar conglomerados. Y ahí aquí me meto entonces con el otro tema. Me parece que el Frente Amplio y la izquierda, para no repetir la experiencia funesta de lo que fue la ex nueva mayoría, ¿no? Sencillamente donde terminaron bajo un reinado de Izaguirre, ¿no? A menos que me digan que eso fue la izquierda fracasada, digamos, si eso es la izquierda fracasada, de nuevo digo que estamos en la luna conversando, ¿no? Vamos a tener que abrir la discusión. No, por el contrario, no se puede cambiar la vieja cocina ahora por una política de living de ciertas burocracias partidarias, sencillamente. El Frente Amplio no puede empezar a reconstruir las prácticas políticas de la concertación más decadente y empezar a que ciertos círculos de hierro entonces deciden quién va a ir, no va a ir a la constituyente, qué espacios van a dar, qué no van a... Sí, como decía... Creo que lo decía Messina al principio, en la primera intervención, se dan 50% a esto, a lo otro, etcétera, etcétera. El problema es la discusión de fondo que hay aquí, y esa discusión hay que darla. Y aquí paso al último punto, al punto de la unidad popular. Es importante no solamente quedarnos en la historia de la unidad popular cuando fue gobierno, sino cómo se construyó ese proyecto para llegar a fundar la izquierda más grande que ha construido la historia completa de este país, y una de las izquierdas más grandes de la historia de América Latina. Y esa fue una discusión estratégica, donde se fue construyendo un programa con enormes contradicciones. La propia tradición socialista y comunista ya chocaban desde mucho antes, por no decir el resto de las tradiciones que se incorporaban ahí, pero discutían abiertamente. Y además era una discusión de no era para pegar medidas administrativas para después repartir cuotas electorales, sino que era una discusión que en la forma en que se iban articulando ciertos elementos sociales de transformación y económicos, se estaba en el fondo haciendo un cálculo estratégico de cómo se proyectaban fuerzas para empujar un proceso de transformación. De esas dimensiones, me parece a mí que es el reto histórico que tenemos en este momento, y creo que ese es el mejor homenaje que le podemos hacer incluso a lo que fue aquella gesta, y no sencillamente homenajes pasivos. Gracias.